Evangelio según San Mateo. Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los fariseos diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: Mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Hola amigos y amigas, cuando somos invitados a una fiesta por motivo de un casamiento, puede suceder que tengamos que pagar la tarjeta, o también puede suceder, ya en casos demasiado raros en nuestro medio, que seamos simplemente invitados, ya que los novios se hacen cargo de la fiesta en sí. Esta parábola que hemos leído supone la costumbre, aún vigente en muchos lugares del mundo, de estar gratuitamente invitados a la fiesta. Desde niños hemos aprendido que las cosas importantes de la vida son siempre merecidas. O sea, creemos que para obtener algo tenemos primero que hacer un gran esfuerzo. En el Evangelio en realidad rige otra lógica. El texto dice: todo está listo, vengan a las bodas, todo ya está dado. Por lo tanto, lo único que queda es entrar a la fiesta, gozar de la fiesta. En el versículo 8 se dice que los invitados no eran dignos de entrar al banquete. Pero, ¿por qué no eran dignos? Justamente por pensar que para entrar en el banquete tenían que ser previamente dignos habiendo hecho méritos. Para Dios, lo único que nos hace dignos de participar en la comunión con Él es justamente nuestra propia indignidad. Quien se siente digno, quien se siente ya preparado, diríamos en base a su propia integridad moral, no puede entrar a las bodas. La comunión con Dios, incluida la comunión eucarística, es una prerrogativa de los indignos, de los frágiles, de los pecadores. No es un premio entonces para quien se las cree. El amor es siempre un don, nunca una recompensa. En la versión de Lucas, en la misma parábola que acabamos de proclamar, se afirma que el rey manda a sus servidores a buscar a aquellos que eran considerados perdidos, alejados, los pobres, los lisiados, los ciegos, los paralíticos. En la mentalidad del tiempo de Jesús, los lisiados, los ciegos, los paralíticos eran considerados excluidos de la comunión con Dios. De hecho, también tenían prohibido entrar en el templo. Ahora, con Jesús, ellos son los primeros invitados a las bodas. Los últimos serán los primeros, dice Jesús. Para entrar en comunión con Dios, entonces es necesario acoger la invitación, dejarse abrazar por su amor.
Alguien podría pensar que, bueno, sería conveniente entrar en el reino de los cielos, que no es el cielo, sino que es la propuesta, digamos, de entrar en la lógica de Jesús, el reino de los cielos, un poco antes de morir, quizá, y antes de haber podido, antes de morir, haber podido entonces disfrutar la vida lejos de Dios. Pero claro, el problema es preguntarnos qué es lo que estamos perdiendo. No sabemos lo que nos perdemos. Solo quien ha comprendido que el reino de Dios es una fiesta, es un banquete, entra decidido y sin tardanza porque no quiere perderse ni un instante de la alegría que se ofrece en esa fiesta. En tiempos de Jesús, el pueblo pensaba en el Edén, en el paraíso del Edén, donde los justos gozarían de una felicidad total. Es sobre este trasfondo cultural, donde se proyecta la palabra que se presenta hoy. Pero veamos la diferencia. Los rabinos anunciaban un jardín de Edén preparado para el más allá, mientras que el banquete del reino de Dios anunciado por Jesús es para aquí y ahora. Esta es la condición nueva en la que entra inmediatamente quien acoge la propuesta de Jesús. El mundo nuevo se construye aquí y ahora, no lo esperamos para el futuro. ¿Cuáles son los personajes de la parábola de hoy? Bueno, en primer lugar, la fiesta de bodas es la imagen bíblica del encuentro de amor entre Dios y su pueblo, Israel. En la parábola, el esposo es Jesús. Él es el hijo, y la esposa es la humanidad entera. El banquete representa la felicidad de los tiempos mesiánicos. Quien acoge la propuesta del Evangelio y entra en el reino de Dios va a experimentar entonces la más profunda, la más auténtica alegría. ¿Y cuáles son las características de una fiesta de bodas? Y bueno, la alegría, la gratuidad, el encuentro, el canto. Y fundamentalmente todos son comensales, todos son hermanos, todos están a la misma altura. No hay diferencias, no hay jerarquías. Hay un solo patrón, diríamos, como dice el Salmo 24, del Señor es la tierra y todo lo que contiene. Hay un solo patrón. Los demás estamos en igualdad de condiciones. La mesa es comunión de vida. La mesa es diálogo. El mundo nuevo justamente está representado con el banquete, el mundo nuevo que propone Jesús. Y rechazar el banquete es rechazar la lógica del mundo nuevo. Aquí, además de lo que hemos argumentado al principio acerca de la dignidad, podemos dar otra respuesta también válida acerca de esta pregunta. ¿Por qué los invitados no quieren entrar al banquete? ¿Por qué? Porque acoger la lógica del banquete significa proponerse cambiar la perspectiva de la propia vida. Y algunos quieren continuar con la lógica antigua, que es la lógica del usar a los demás, la lógica del mercado, la lógica del ganar. Los representantes del poder político y del poder religioso rechazan esta lógica. El gran rival de Dios es la propia conveniencia. Quienes rechazan la participación en el banquete lo hacen porque actúan motivados solo por su propia conveniencia. En el mundo nuevo que Jesús propone, hay un banquete de fiesta. Ya lo decía el profeta Isaías en el capítulo 25, en aquel relato del banquete escatológico. El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos de esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de vinos decantados. Es el banquete, el signo de la fiesta, el mundo nuevo que Jesús ha venido a proponer. En la Biblia, el reino de Dios se compara con un banquete donde entonces tiene lugar el encuentro de unos con otros, donde se come y se bebe hasta saciarse, se dialoga, se hace fiesta.
Luego los siervos. Los siervos encargados de llevar la invitación están divididos en tres grupos. Estos siervos que llevan la invitación están divididos en tres grupos. Los dos primeros representan a los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista. ¿Y quiénes han sido estos? Han sido quienes han llevado a cabo la tarea de preparar a Israel para acoger a Jesús, que es el esposo. Pero estos no han tenido éxito. ¿Quién es el tercer grupo? El tercer grupo indica a los apóstoles y también a nosotros mismos. Los resultados obtenidos por este tercer grupo son un poco mejores. Los primeros invitados no han entrado a la fiesta, no han sido capaces de abandonar, diríamos, sus intereses, no han abandonado sus tierras y sus negocios. No tenían necesidad de un banquete, se sentían ya saciados, pensaban que poseían ya todo lo necesario para una vida sin problemas. Representan a los guías espirituales de Israel, satisfechos ya de la estructura religiosa que ellos mismos habían fabricado y que le ofrecía una cierta seguridad. Pensemos en los saduceos del tiempo de Jesús. Estaban ya acomodados, tenían cubiertas sus necesidades, por eso son los que no creen en la resurrección. No hay nada más si aquí ya está todo. No toman conciencia de su propia pobreza, que no tienen hambre y sed de un mundo nuevo, no entrarán nunca en el reino de Dios. Se adaptarán a la mezquindad con la que están acostumbrados a vivir. En la parábola aparece un elemento ligado a la violencia. Se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Se trata de una descripción de la hostilidad ante la invitación a entrar en el reino. Es expresión de un rechazo sistemático, no es solo ya una cierta indiferencia, es un rechazo. La muerte de los servidores en la parábola es un hecho absurdo, evidentemente, que expresa la absurdidad del rechazo a la propuesta de vida, que es el reino de Dios. Los invitados, estos invitados recogidos en las plazas y a lo largo de los caminos, son los hombres de todo el mundo, malos y buenos, sin distinción. Y el pueblo de Dios es una especie de sucursal del reino de Dios. Es una red que arrastra toda clase de peces. Antes de pasar a la segunda parte del pasaje, vamos a aclarar un detalle acerca de esta ciudad encendida en llamas, la ciudad en llamas. Al enterarse, dice el versículo 7, al enterarse el rey se indignó y envió a las tropas para que acabaran con aquellos homicidas y luego incendiaran la ciudad. ¿Qué ha hecho el escritor del Evangelio? Ha querido hacer una relectura teológica de la destrucción de Jerusalén, sucedida en el año 70. Los primeros cristianos probablemente consideraban el acontecimiento como un castigo de Dios a causa del rechazo del Mesías por parte de Israel. En realidad, quien rechaza invitaciones del Señor a participar en el banquete del reino de Dios, se autocondena. Es una autodestrucción. Luego se dice a los servidores que salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Salgan a los cruces de los caminos. Esto es la periferia. ¿Qué es la periferia? El término griego indica el punto final de un lugar y el punto de partida de otro lugar, la periferia. Debemos pensar cuáles son las periferias existenciales. El Papa Francisco nos habla de esto. Son aquellos lugares que están fuera, no solo geográficamente, son aquellos que están fuera porque los hemos excluido quizá de nuestra existencia. En otras oportunidades han mencionado que grupos enteros de la sociedad están así excluidos. Por ejemplo, pensemos los ancianos mismos. Y el Papa va a enumerar otras periferias, la del misterio del pecado, del dolor, de la injusticia, la ignorancia, la prescindencia religiosa.
Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Es que el designio de Dios no queda frustrado porque algunos lo rechacen. Más aún, el rechazo del pueblo de Israel tendrá como consecuencia la posibilidad de que todos los pueblos sean invitados al reino. No existe entonces ya un pueblo elegido y privilegiado, todos los pueblos. Y luego la sala entonces se llenó de convidados. Es importante notar que primero se coloca a los malvados y después a los buenos. Esto está en consonancia con lo que dice el Evangelio. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. De este modo se desmiente la tradición religiosa de un Dios que premia a los buenos y castiga a los malvados. Los malvados son aquellos que, por el propio comportamiento, no tienen ningún derecho a entrar en el banquete de bodas. Pero en la nueva realidad del reino son anuladas todas estas diferencias. La parábola podría terminar con esta escena dulce, maravillosa, donde todos están en el banquete, pero continúa con un episodio que parece arruinarlo todo. El rey entra en la sala y se enoja con uno que no tiene la ropa adecuada. Ante todo, notemos que este tal que no tiene la ropa adecuada es llamado por el rey con el título de amigo. Amigo es un término que usa el escritor del Evangelio para señalar un comportamiento negativo. Judas, por ejemplo, es llamado amigo por Jesús. Es alguien que no reconoce la generosidad del rey en este caso. Pareciera incoherente esta actitud del rey, que primero manda a buscar a quienes encuentren por los caminos y luego la exigencia ante este que no tiene la ropa adecuada. La explicación es bastante sencilla. Esta segunda parte de la parábola no tiene nada que ver con la primera. Es simplemente una nueva parábola que debe ser interpretada, diríamos, sin referencia a la anterior. ¿Cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta?, le pregunta el rey. Y la pregunta es esta: ¿basta entrar físicamente al banquete? ¿Es suficiente con estar físicamente? Diríamos, en el bautismo entramos al banquete, iniciamos un camino de identificación con Cristo, el Hijo por excelencia. Por eso, en cierta medida, no es que nos convertimos inmediatamente en hijos por el bautismo. Nos vamos haciendo hijos en la medida en que nos parecemos al Padre. Somos hijos no solo por vía ontológica, diríamos. Lo somos fundamentalmente porque nos asemejamos al Padre. Pensemos, una semilla de durazno, por ejemplo, contiene todas las potencialidades de ser una planta con frutos buenos, pero no será verdaderamente tal hasta que no desarrolle esas potencialidades. Entonces, este que no tiene el hábito necesita el hábito nuevo. El hábito nuevo es ser revestidos de Cristo. Recordemos, Mateo escribe a una de las comunidades por ejemplo, la comunidad de Antioquía era una de las ciudades a las cuales se dirige su evangelio, los destinatarios del evangelio de Mateo. Una de las comunidades era Antioquía. Parece ser que estos cristianos entraron por el bautismo, pero su vida no ha cambiado. Y entonces Mateo les quiere invitar a través de esta segunda parte de la parábola a cambiar su vida. Porque si no cambias el hábito, retornás al mundo de la competencia, no entrás en la lógica de la fiesta. Tener el hábito de fiesta es haber entrado en la lógica de la convivencia fraterna. La convivencia fraterna, el Papa Francisco en este documento Fratelli Tutti trata de estas múltiples injusticias que siguen siendo actuales en la sociedad. Y entonces el Papa propone una solución humana necesaria, el amor fraterno. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, cuando se habla de las bodas del Cordero, dice: su esposa ya se ha preparado. La han vestido con lino fino, de una blancura resplandeciente. ¿Qué es este lino fino? Lo dice el mismo Apocalipsis en el capítulo 19. El lino simboliza las buenas acciones de los santos.
Es cierto que no nos salvamos por las obras, pero no nos salvamos sin las obras. Recordemos lo que dice la carta de Santiago. La fe sin las obras es una fe muerta. Hasta la próxima.